todos, mucho gusto. Antes de nada, un feliz año de parte de la doctora Renavito. Que todo les vaya bien, que Dios les bendiga a ustedes y a sus familias. A ver, creo que ya es visible para todos que la obra está culminándose. Esperamos el día de hoy se terminen los trabajos ya de cunetas y la próxima semana se puedan realizar los trabajos de señalización horizontal y vertical. Como toda obra tiene sus ciertas complicaciones, toda obra está sujeta a problemas, a imprevistos. Lastimosamente hubieron temas administrativos con el EMOP que suspendieron los trabajos por el tema del volumen asignado de fresado para el proyecto, que tuvo que corregirse. Lastimosamente es un trámite administrativo que no lo maneja el gobierno parroquial únicamente, sino lo maneja con el EMOP y hay un tema burocrático que lleva tiempo. Se logró solventar eso y se ha podido terminar la obra. La obra está visualmente en buenas condiciones, el trabajo está bien ejecutado. Se han hecho algunos cambios en algunos puntos en donde por la sección de la vía no se ha podido hacer cuneta, se ha cambiado con berma para que tenga el confinamiento adecuado. Y en general se han tomado las consideraciones necesarias en algunos puntos. Obviamente la obra todavía no está recibida y como nos comentaba a algunos compañeros con los que hablamos antes de que inicie la reunión, está pedido ya la recepción de la obra. El gobierno parroquial, de acuerdo a la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, la próxima semana debe conformar una comisión de recepción en la que se integra por el administrador del contrato, el contratista, un técnico no interviniente, que es lo que determina la ley. Tiene que venir un técnico que no fue parte ni del proceso de contratación ni del proceso de ejecución, para poder dar un criterio imparcial y decir si los trabajos están efectivamente bien ejecutados o si necesita algún tipo de corrección o de ajuste para proceder con la recepción. Una vez que existe el informe favorable, se procede a firmar el acta de entrega-recepción provisional. Al ser una obra, tiene dos etapas de recepción. Una primera recepción provisional y luego de 180 días, que es lo que determina la ley, una recepción definitiva. ¿Qué es lo que debe suceder entre la provisional y la definitiva? Que la obra debe estar exactamente en las mismas condiciones que se entregó provisionalmente. Si existieran afectaciones, daños o cualquier tipo de situación que haga que la vía no se encuentre en las mismas condiciones y que sea imputable al contratista, y esa parte es importante que se entienda, es a costo del contratista todas esas reparaciones. ¿Y por qué les digo imputables al contratista? Porque puede pasar que viene el EMAB y rompe la vía por una conexión. Eso no es imputable al contratista, ¿sí? Y eso debe entenderse. Cualquier daño que afecte la calzada de la vía por temas de infraestructura, ya sea de agua potable, alcantarillado no hay todavía, o aguas de riego, o por la construcción de un muro, o por la construcción de un cerramiento, o por cualquier trabajo que ustedes estén haciendo, que no es imputable al contratista porque no es una falla de construcción, no es que él hizo mal el trabajo, no es que está mal elaborado la cuneta, el tendido de compactado, el fresado, el sello. Lastimosamente eso nosotros no le vamos a poder cargar a él para que lo repare, ¿sí? Entonces aquí viene el tema de la responsabilidad social, la responsabilidad de la comunidad, ¿sí? Siempre hemos hablado desde que empezamos el proyecto y desde antes de que empecemos el proyecto, con todos en este tipo de asambleas, de que todos los trabajos que se requieran hacer a nivel de calzada se hagan antes de que nosotros tendamos el pavimento, para que podamos garantizar que ese pavimento va a tener una durabilidad aceptable, ¿sí? Porque no hay pavimento que aguante cuando se le rompe. Nosotros acabamos una obra en San Antonio y ahorita nosotros en esa vía en San Antonio, en una calle principal, ya tenemos 7 roturas de pavimento, porque la gente no hizo los trámites cuando correspondía. El agua es un derecho, nadie les puede negar, ¿sí? Sobre el tema del agua, lastimosamente no hay quien les niegue, porque el agua es un derecho. Entonces el EMAB va a venir y va a romper, pero el EMAB resulta que ahora dice que ellos no tienen el rubro de reparación. Entonces ellos vienen y les rompen y salen, ¿sí? Y no hay quien responda por la vía, ¿sí? No hay quien responda. En San Antonio tuvimos una pelea de mes y medio para autorizar una rotura, porque no querían aceptar la reposición del pavimento.
mes y medio peleando para que ellos se responsabilicen de reponer el pavimento. Aquí no les van a responder, ¿sí? Aquí no van a hacer eso. Allá en San Antonio, porque era la vía principal, al 13 de junio, la que entra al pueblo, se logró. Pero aquí va a ser muy difícil que el EMAP asuma responsabilidad sobre esos temas. Peor la Junta de Riego. Ustedes saben que la Junta de Riego no tiene recursos. En el momento que venga la Junta de Riego a hacer algún tipo de trabajo, va a decir, hagamos una vinca, pongámonos de acuerdo, no tenemos recursos, y van a dañar. Entonces, en ese sentido, de parte del gobierno parroquial, lo único que se les puede pedir es el tema de la responsabilidad social. Que ustedes como comunidad, que han luchado tanto por este proyecto, que ahora ya es una realidad, se pueda velar porque se mantenga en buenas condiciones. Y eso también involucra a los vehículos. La cuneta no es parte de la vía. La cuneta es un sistema de drenaje de la vía y debe entenderse desde esa figura. No puedo parquearme con el carro sobre la cuneta. No puedo poner vehículos sobre la cuneta. La cuneta no tiene un diseño de estructura de vía. No está diseñada para soportar carga vehicular. Está diseñada para drenar el agua lluvia, ¿sí? Para eso está diseñada la cuneta. No está diseñada para que yo coja mi volqueta y me parquee pegado a la cuneta, encima de la cuneta, porque no hay más paso, ¿sí? Esa cuneta se va a trizar, se va a romper, y nuevamente no son daños imputables al contratista. O sea, hay que entender las cosas desde la óptica correcta, ¿sí? Aquí hay un tema de responsabilidad. Todos, como comunidad, nosotros somos pasajeros aquí. Nosotros en este periodo sale la doctora Brito y nos vamos. Fiscalizador, contratista, acaban la obra, se van, ¿sí? Los que se quedan aquí son ustedes. Los que viven aquí son ustedes. Los que se sirven de la obra son ustedes. Y los que deben velar porque la obra se mantenga, nuevamente, son ustedes, ¿sí? No podemos nosotros poner personal aquí a estar controlando si se parquean encima de la cuneta o no se parquean, ¿sí? Si van a romper o no el pavimento. Ya son ustedes como vecinos, como moradores, como comunidad, los que deben ver que el vecino de al lado no dañe, ¿sí? Los dirigentes. Aquí hay una inversión súper importante. Del recurso de 303,000 entregados por el EMOC, esta comuna recibió el 60%. La Leopoldo Chávez recibió el 20% y la Central recibió el 20%. El 60% del recurso se invirtió aquí, alrededor de $180,000, ¿sí? Entonces no es poca la inversión. Tratar de comunidad, lograr un proyecto de esto es casi imposible. Nosotros en las Chirimoyas en algún momento quisimos arreglar una vía, salió el proyecto 150,000 y la gente no tuvo 30,000 para poner. Y se dio de baja. Aquí nadie, la doctora no pidió cogestión, no se ha hecho cogestión. El recurso que faltaba para poder completar el proyecto de $340,000 lo puso el gobierno parroquial. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que asumir nuestra responsabilidad. No podemos estar todo el tiempo con la mano estirada. Ya tenemos que asumir nuestra responsabilidad y cuidar lo que se ha invertido aquí, porque este es un recurso público, ¿sí? Entonces, en ese sentido, como les digo, la obra está concluida. Hay puntos que hay que analizar, como temas de drenaje, puntos de cambio de tubería, cosas así, que eso se inspeccionará la próxima semana. Igual se va a convocar al presidente, a la directiva de aquí de la comuna, para que junto con la presidenta del gobierno parroquial, la administradora del contrato, contratista, fiscalizador, técnico, no interviniente, que son realmente los que van a actuar, y con ustedes como comunidad, se pueda verificar que no hay ningún punto pendiente de atender para la recepción de la vía. Una vez que solventemos ese tema, procederemos a la recepción. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda o alguna consulta. ¿Me permites unas preguntas? Claro que sí. Bueno, vecinos, buenos días. Las obras han quedado suspendidas por el no acceso a transportar materiales. A ver, ya ahorita yo diría que a partir de mañana ya no hay restricción vehicular de transporte pesado. Se ha suspendido un poco por el trabajo de cunetas, que la gente necesita operar en la vía y tiene que tener un cierto espacio que limita. Yo subí ahora en la camioneta, bajaba el mismo camión que está en la obra y casi no pasamos los dos. Entonces por esa razón se ha pedido, pero ya el día de hoy se terminan cunetas y ya queda libre la movilidad. O sea, ya no van a tener restricción. Acerca de hay dos, digamos, dos cajas de agua
de unas válvulas, unos de aquí, otros de abajo por el señor Luchiña. Eso queda cubierto, en caso viene Remo, destapa. Porque... A ver, en la reunión que vamos a tener la próxima semana se le pidió al señor Vinicio Cabascango del Grupo de Operaciones de EMAP que asista, porque justamente hay infraestructura de agua potable que tiene que verificarse que quede en condiciones operativas. ¿Qué quiere decir? No tengo que tener válvulas tapadas, no tengo que tener cajas tapadas, para que evitar justamente lo que usted me dice. En algún punto hay algún problema de agua potable, la caja está tapada, rompen el pavimento, y claro, o sea, tiene que quedar esa infraestructura operativa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es que eso le digo, o sea, lastimosamente cuando se les pidió al EMAP que vengan a hacer la ubicación de la infraestructura no vinieron. Se les pidió a ellos que nos dejen ubicando las válvulas, porque tomamos en cuenta que nosotros no sabemos dónde están esas válvulas. Son ellos los que tienen que ubicarnos y decirnos, vea, aquí está, poner un tubo para nosotros poder respetar esos espacios. Está visible eso. ¿Mande? Bajo el empedrado no estaba visible, y justo donde es el desfogue, ahí están unas cajas. Claro, como le digo, eso se va a hacer la próxima semana con el grupo de operaciones de Otra EMAP. pregunta, disculpe, los inspectores que tienen un lapso de 180 días, que quiere decir 6 meses, ¿cómo sabemos que son parciales? ¿O quién nos... A ver, ustedes como no necesitan inspectores, y eso hay que aclarar, aquí no hay inspectores entre la recepción provisional y definitiva, ¿sí? Si ustedes ven un daño que es imputable al contratista, simplemente como dirigentes ponen un oficio al gobierno parroquial y dicen, ¿saben qué? En la vía existen estas afectaciones, necesitamos una inspección. Se viene, se inspecciona, se determina si es imputable al contratista. Si es imputable, se le comunica y ellos tienen que venir a hacer la reparación. Existe una garantía, hay una póliza de fiel cumplimiento de contrato que debe estar vigente hasta la recepción definitiva de la obra. Eso es como, o sea, así es como funciona un contrato de obra pública, ¿sí? Y lo que establece como garantías la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces esa garantía está vigente, justamente para evitar que el contratista diga, bueno, terminé la obra y nos vemos y no me importan los daños. Entonces existen garantías, existe todo un formalismo, si se puede decir de alguna forma, en la que vamos a proceder en el caso de que existan afectaciones. Ya, gracias. El día martes vamos nosotros a hacer sobre el punteado, por lo que es, o sea, prácticamente por donde va a pasar las líneas. Y el día miércoles vamos a pintar y 1 hora máximo es lo que les pido. 1 hora. ¿Y cómo se hace? Una consulta. Esta más que pregunta, yo quisiera que los vecinos, que hemos venido hablando últimamente a través de los chats sobre los ingresos a las propiedades, a las diversas propiedades que está cruzando el mejoramiento, no se olviden que todavía hay la opción de poner el tubo para el ingreso. Eso es importante, vecinos. Estamos hoy día con esta charla técnica de los trabajos todavía que están desarrollándose, ¿sí? Como bien dicen los ingenieros, la semana pasada va a venir para el tema de las cajas de revisión del agua potable, todas esas cosas. No se olviden, por favor, los ingresos, vecinos. Todavía, si algún vecino todavía no tiene comprado el tubo para poder hacer esa situación, todavía estaríamos a tiempo. Ya no. Ya no. Y por ejemplo, ¿eso cómo se va a trabajar para los...? Bueno, ahora señor secretario, en mi fachada, no colocaron el Claro. tubo mientras estaban realizando las conectas. ¿A quién le falta? a mí, vea, ¿En dónde es de usted? aquí, Al señor, me parece que ese día justo nos reunimos en la vía, en el acceso de su casa, creo que era su señora esposa y su hija. Bueno, verá, se le supo explicar más o menos qué pasó. Se le había solicitado el tubo, como usted bien dice, habían dejado ya el tubo para que los maestros al momento de la fundición coloquen la tubería, pero hubo un problema de que no habían previsto anteriormente. Ahí hay un hidrante, ¿ya? Entonces, según normativas, nosotros no podemos tapar el hidrante. Usted bien sabe que el hidrante debe estar siempre 100% descubierto para alguna emergencia, para que los bomberos puedan hacer uso del mismo, ¿no es cierto? Entonces, verá, pasarnos del hidrante no podíamos, porque las cunetas tienen dos fines. El uno es la recolección del agua de lluvia y el otro que es el confinamiento de la vía, para que no se apeguen los carros
llamémoslo así, no se abra la vía, no se dañe la vía, ya. Entonces, factible colocar afuera del hidrante no era posible la tubería, uno. Lo otro, en cambio, para nosotros pegarnos a la parte interna de la vía, colocar su tubería, tampoco era posible. ¿Por qué? Según especificaciones técnicas, y eso le dije al señor contratista, que hay 5 metros de ancho, ¿no es cierto? Hay 5 metros de ancho. Entonces, a ver, eso le decía. Entonces, yo no podía, como fiscalizador, no podía permitirle al señor contratista de que coloque un ancho menor al que esté especificado en los planos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, y por el hecho de ser una curva cerrada mismo, manda la normativa de que se debe hacer un sobreancho. Entonces, entendamos un sobreancho de que si en los planos me dice 5 metros, en la curva, por ser peligrosa, íbamos a hacer una extensión a 6 metros, para que puedan dar la curva y tomar la curva correctamente los vehículos. Entonces, bajo ese concepto, tampoco podía yo permitirle al señor contratista de que encoja, reduzca el tamaño del ancho de la vía. Entonces, justamente estuvimos ahí presentes con el señor presidente, estuvieron algunos vecinos suyos. Entonces tratamos de dar una solución a eso, pero no es viable la colocación de la tubería. Como les explico, pasarnos al otro lado no es algo lógico. Y reducir el ancho de la vía tampoco. Porque si hacíamos eso por la colocación de la cuneta o por la colocación de la tubería, en este caso que iba a haber una reducción del ancho vial, iba a haber muchos problemas y se iba a producir una inseguridad, iba a haber choques ahí, por el mismo hecho de reducir. Entonces, por eso se le explicó ese día, creo que era su esposa. Se dio una solución. Ese día me dijo, simplemente es porque no quisieron. Entonces, no fue así. Lo tratamos de ver la mejor solución técnica y es esa la que le estoy dando. Perfecto, ingeniero. Y ellos se acercaron a solicitarme lo mismo. Bueno, le digo lo siguiente, ¿verdad? El señor contratista en este caso le asignan un contrato en el cual vienen especificaciones técnicas, vienen planos y le dicen tiene que hacer 1238 metros de vía de longitud, 5 de ancho, 4 cunetas, 5 entradas, ahí está definido todo. Lamentablemente en estos estudios, en los planos, en los diseños, no consta ningún rompevelocidades, como se llama. Entonces, yo en calidad de fiscalizador, yo no puedo presionarle ni exigirle que haga algo que no consta en los contratos. Entonces eso quiero que quede bien entendido eso, ¿no? Porque después vaya a decir, sí, es que me ofrecieron algo de que no se puede hacer algo que no consta en el contrato. Es un ejemplo, como le decía a otros vecinos el otro día, es como que se le contrate a una persona por hacer unas actividades, me cumple esas actividades, le digo, no, sabe que haga algo más, y por el mismo precio no va a querer. Entonces, bajo esta normativa, yo no puedo exigirle al contratista de que haga algo más de lo que no consta en el contrato, ¿sí? A ver, un momento para responderle. Estimados compañeros, nosotros como directiva todavía estamos trabajando en ese punto. Estamos conversando de que vamos a solicitar 3 rompevelocidades. Uno en la parte de acá abajo, y otro en la partecita del recto de la escuela de la fundación, y otro estamos viendo si es la posibilidad de que pongamos de la esquina de la Prima Emperatriz más arribita, porque ahí es como un plano, como un descanso. Sí. Entonces más abajo no podemos poner porque ya ustedes saben que es bajada y no podemos poner. Entonces en ese punto, estimados vecinos, aún estamos trabajando en eso nosotros. Nosotros mismos tenemos la responsabilidad de que, como acaba de decir, hay niños, estamos muy de acuerdo en eso, compañeros. Sí, por la cuneta, eso no es gracias. O sea, bueno, en cuestión de eso, mi recomendación sería hacer igual con fresado. O sea, la forma que se le hace es, bueno, obviamente se la amontona como un chapa acostado y abajo se le pone una malla electrosoldada. ¿Qué es lo que hace la malla electrosoldada? Cuando pasa el carro no hace que se desgrane y no se abra. Igual también en algunas veces saben ponerle chicotes. O sea, solo únicamente con un taladro nomás se le pone unas varillas, con eso le sostiene y con eso no se corre. O sea, no es tampoco algo tan complicado. ¿Y eso afectaría en la vía que usted nos está entregando? No. O sea, por eso mismo digo, o sea, que no le pongan en las subidas, porque en las subidas obviamente no, tienen que ser en esta parte plana, me parece perfecto. Listo, vecinos, ¿alguna otra consulta? Una observación nomás quería ver, ahorita que están los ingenieros. Puesto todavía, ¿ya? Es que ahí no se va a patinar. A ver, para poder poner un rompevelocidades tiene que haber un análisis técnico aprobado por el EMOC y aprobado por la Agencia Metropolitana de Tránsito. Vecinos, No se gracias. puede poner rompevelocidades donde uno quiere, ¿ya? Si nosotros hacemos un proceso de aprobación de rompevelocidades, eso lleva un año. Sí, ese es el tiempo que lleva. La doctora tuvimos una inspección el día después de Navidad, el martes después de Navidad. Sí.
Hicimos la inspección, caminamos la vía. El primer tramo es un tramo súper peligroso para los peatones porque no hay espacio por donde camine el peatón. Lastimosamente siempre peleamos por los vehículos y no peleamos por la gente, ¿sí? No peleamos por la movilidad universal. ¿Dónde va a caminar la gente? ¿Dónde van a caminar los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad? Los carros andan perfecto, pero la gente anda insegura, ¿sí? Entonces va a ser un cambio en el diseño de la pintura en el primer tramo para dejarla al lado de la quebrada 50 centímetros con la línea que demarca la calzada para que la gente tenga por lo menos un espacio donde caminar. Luego de la recepción, y entiendas este punto, no podemos poner rompevelocidades antes que nos recibe el EMOP, ¿sí? Porque los rompevelocidades no están autorizados. Una vez que recibe el EMOP la obra, la doctora ha dispuesto la colocación de ciertos rompevelocidades aquí, porque justamente pasa esto. Cuando la vía estaba en malas condiciones no había forma de ir rápido. Ahora la gente piensa que esto es una autopista y no respetan que la vía es extremadamente angosta. Dos carros a velocidad se van a accidentar, ¿sí? Se van a chocar. Entonces ustedes que son habitantes de aquí pueden hacer conciencia y andar despacio. A la gente de afuera no le podemos pedir eso porque no son de aquí. Entonces a fuerza tenemos que buscar una forma de reducir la velocidad y la única es el rompevelocidades. Entonces en esa inspección que hagamos luego de la recepción vamos a determinar los puntos en donde se van a colocar rompevelocidades. En la bajada de ingreso acá, antes del puente, van a ir 2 rompevelocidades. Porque tenemos un espacio en donde realmente, o sea, si viene un carro y una persona está pegada a la quebrada y pasa rápido, la persona se va a ir para abajo, ¿sí? Por esa razón también se va a hacer el enmallado, ¿sí? Ya están los postes, eso tiene que coordinar la mica y se va a hacer el enmallado de todo ese tramo del alambrado, ¿sí? Para poder dar un poco de seguridad al peatón, ¿sí? Todas estas cosas se están considerando, no es que no las hemos considerado nosotros como gobierno parroquial ni con los técnicos, sino que no podemos nosotros estar todo el tiempo llamando a sesiones para exponerles las apreciaciones que desde el gobierno parroquial ya se están haciendo a la obra, ya se están considerando. Todas las inquietudes y las inseguridades que tienen ustedes, nosotros ya las hemos analizado. Pero como les digo, no podemos poner rompevelocidades antes que nos recibe el EMOP. Una vez que recibe el EMOP, ahí sí podemos como comunidad hacer el trámite correspondiente con el GAP para que se coloquen los rompevelocidades. Porque necesariamente tenemos que ver una forma de que se baje la velocidad de los vehículos, ¿sí? Para poder garantizar la seguridad de los peatones. Más allá de los vehículos, lo que nos interesa es los transeúntes, los peatones. El carro aguanta el choque, la persona no, ¿sí? Y eso es algo que tienen que analizar. No pensemos solo en los vehículos. Siempre peleamos por las vías y no peleamos por las veredas. Ya está en ustedes dejar espacios por donde camine la gente. Pero tienen la costumbre de hacer el cerramiento pegado a la cuneta. ¿Por dónde va a caminar la gente? Eso ya es algo que el gobierno parroquial sale, eso hablamos la vez anterior. Aquí creo que no existe una sola propiedad con permiso de construcción que respete línea de fábrica, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden pelear por obras? ¿Cómo pueden pelear por mejores condiciones si desde ustedes mismos no se cumplen? Entonces empecemos también a hacer un mea culpa y reconozcamos los errores que hemos cometido, ¿sí? Y esos errores debemos corregirlos personalmente, en mi frente. No me importa si el vecino cumple o no cumple, no me importa si el de al lado no cumple, no me importa si el de al frente no cumple. Yo cumplo y punto. El cambio empieza por uno. Si yo no cambio, no puedo pedir que cambie el resto. Sí, pero aquí es la costumbre. Si el vecino no se retira, no me retiro. Si el señor no quita el muro, yo no quito. No funciona así. Por pensar así, por actuar así, es que no se hace nada. Yo hago sin importarme el resto. Y el resto me copiará y seguirá. Así funciona. ¿Sí? Listo. ¿Dónde está la cuneta? Mano derecha. Véale, obsérvele. Esa parte está muy frágil. Sí, esa parte, todo está subida a la derecha. Eso ya inspeccionamos con el señor presidente, ya se determinaron algunos trabajos que se le solicitó al contratista, eso se van a realizar una vez que termine todas las cunetas, que era lo que necesitábamos como prioridad, que se termine las cunetas porque tenemos puntos críticos de lluvia, en donde la vía ya se estaba afectando.
Entonces la disposición técnica fue, terminen primero las cunetas y luego atendemos los puntos que ya sabemos que necesitan ciertas correcciones. En la parte de la bajada tenemos el problema de que la cuneta está más alta que el nivel de la vía. Entonces ya se les pidió, aquí tienen algunas personas volquetas, hacen desalojo, que desalojen material a ese costado para poder dejar nivelada la cuneta y que tenga el espaldón un soporte, ¿sí? Porque ahorita la cuneta no tiene donde soportarse, porque el nivel de la vía estaba más alto del nivel que había, obviamente porque ahí drenaba el agua. Entonces, como les digo, todas estas consideraciones, todas estas apreciaciones ya se han hecho. Don Rubén ha estado pendiente, los dirigentes de aquí han estado pendientes y con ellos se ha estado trabajando todo este tipo de temas puntuales que tiene la vía, ¿sí? Adicionalmente, la próxima semana se va a hacer una nueva revisión integral de la vía para determinar si la vía está en condiciones de ser recibida. En ese momento se les comunicará nuevamente a todos ustedes que se va a proceder con la celebración del acta y liquidar el convenio con el EMOT, ¿sí? Listo. Gracias, ingeniero.